momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Y yo quiero hoy en esta mañana hablarte acerca de vivir una vida diferente. Cuando hablaba Fanny de poder mirar cómo nosotros tenemos que buscar, tenemos que adorar y tener ese contacto con el Señor para poder tener una manifestación del poder y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es cuando usted y yo lo anhelamos. Es cuando usted y yo lo queremos. Esto no es imposición. Esto no es una obligación. Esto es cuando tu voluntad, cuando la voluntad de Cristo se unen para poder realmente hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. Dios nos llamó con propósitos eternos y Dios nos ha designado, mis hermanos, algo que nosotros debemos de hacer. Y yo en esta mañana quiero hablarte precisamente de eso, vivir una vida diferente. Y yo creo que el Evangelio es una arma poderosa, es una oportunidad que Cristo nos dio a través de la cruz, a través del perdón de pecados, de acercarnos a Él y poder entender que aun cuando vengan circunstancias, aun cuando venga cada dificultad, no vamos a parar. No vamos a parar en medio de tantas situaciones. Pero estamos aquí en la casa del Señor porque queremos ser diferentes. Diga conmigo, diferentes. No queremos ser del montón. El montón está por la playa. El montón está haciendo todo lo demás. Pero usted y yo, mi espíritu se une con el Espíritu de Dios porque quiero ver algo diferente en mi casa, provocar algo diferente en mi matrimonio, mirar que el Señor está obrando milagros. Estoy en la búsqueda con Dios porque he entendido que sola no puedo. Lo necesito a Él. Y si lo tengo a Él, dice el canto, lo tengo ¿qué? Lo tengo todo. Así que díganle a su vecino, mira, busquemos del Señor, seamos diferentes. Ve y tócale el brazo ahí a tu hermano y comienza a decirle, el Señor te quiere diferente. El Señor te quiere, te está llamando para ser diferente. Amén. ¿Sabes? Me encanta la historia de Daniel. Y levántenme la mano, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levántenme la mano. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Y jóvenes en potencia también. Amén. Aleluya. Nosotros, como siempre digo, celebramos, pero ya no cumplimos años, ¿verdad? Ya paramos por ahí. Pero Daniel era un jovencito que se cree que estaba entre 16 y 17 años. Porque esto de ser diferente, muchas veces la juventud piensa que es disfrutar mi tiempo y luego después, en un tiempo de madurez, en un tiempo donde ya voy pensando formar la familia, pensando ver qué voy a hacer para el futuro, entonces voy a ser diferente. Y la Biblia nos habla y nos relata de un jovencito que procuró y decidió hacer algo diferente. Vinieron y lo trajeron cautivo a Babilonia, a un lugar donde no se adoraba a Dios,
a un lugar donde todo mundo hacía cosas diferentes a lo que él había enseñado. Pero ¿sabes qué? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Porque yo quiero decirte algo, mis hermanos, y esto tiene que ver con convicciones. Tiene que ver con cómo nosotros hemos encontrado el evangelio. El evangelio no es para vivir por temporadas. El evangelio es para vivir tomado de la mano del Señor. Y yo quiero recordarte que cuando Daniel, este hombre, propuso y se apartó y decidió que Jesucristo, que su Dios iba a ser sobre todas las cosas, él comenzó a ver la gloria de Dios en su vida. Comenzó a ver una manifestación poderosa hasta llegar a ser un gobernador donde al principio lo habían llevado humillado, donde al principio no lo veían bien. Llegó a tomar una posición que realmente tenía autoridad, tenía derechos y tenía cosas grandes para una nación. Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta mañana, pero es que el ser diferentes te trae algo poderoso. Y esta mañana lo vamos a aprender, porque mis hermanos, debemos aprender que no estamos aquí para vivir como vive el mundo. Lo siento. Dios te ha llamado, te ha escogido para esta casa, no para hacer lo que hace el mundo. Y yo le decía al pastor y hemos estado orando, ¿sabes qué? Hoy en día me duele mi corazón, porque muchos están hablando. Hay iglesias que están siendo libertinas. Hay iglesias que te permiten cosas. No, la iglesia no permite. Tú es que no estás permitiendo que el Espíritu de Dios te transforme tu vida. Hermanos, y yo le decía al Señor, tengo esta palabra de predicarla. Y yo le decía, Señor, cuánto muchas veces nosotros tenemos que callar, porque algunas veces sentimos que el hermano se va a molestar, que el hermano va a decir algo. Hoy, el día martes, recibía una llamada de un hombre de Dios. Y el Espíritu de Dios, a través de este hombre, me decía, yo le preguntaba a Dios, ¿qué quiere decirte? Y el Señor me decía algo: no calles, porque para esta temporada estamos viviendo cosas difíciles. Y la iglesia, mis hermanos, hoy más que nunca debe de vivir un evangelio no light. Tiene que vivir un evangelio que transforma, un evangelio que da muestra del poder de Dios, un evangelio que realmente hay cambios. Hombres de la palabra del Señor, tú comenzaste a ver que había entrega, que había deseo de hacer lo que el Señor estaba diciendo. Abraham fue uno de esos. Y Abraham decide salir de su tierra, comienza a escuchar la voz de Dios, aún en medio de las situaciones donde él se encontraba. Creía que no eran las circunstancias, él seguía aferrado a la voz de Dios. Cuando llega y le dice Lot, le dice: es necesario que cada uno agarre su espacio, cada uno agarre su lado, para que todo esté en paz. ¿Y sabes qué hizo Lot, su sobrino? Agarró la mejor parte, porque Abraham sabía que no era ni la tierra ni la posición donde sus pies estaban pisando. Él sabía que tenía una palabra de parte de Dios. Y la situación que estaba viviendo en ese momento, tal vez de dolor, tal vez de no entender, tal vez de sentirse mal porque había ayudado en todo a su sobrino Lot, sabía cómo el Señor sabe pagar. Mis hermanos, es que la verdad que cuando nosotros entendamos el poder de este evangelio que transforma, tu vida y mi vida va a ser diferente. Tu vida y mi vida va a tener algo diferente. ¿Sabes? Los hijos de Dios
No podemos vivir como vive el mundo, sino qué sentido trae vivir de una manera que vamos a seguir siempre igual. ¿Sabes qué dice Primera de Juan, capítulo 2, el verso 15 al verso 17? Y este versículo me lo aprendí porque es muy importante que tú te aprendas los versículos que van a tocar tu corazón, y en el tiempo de la tentación, en el tiempo de la prueba, y en medio donde tú como cristiano vas a permanecer fiel, es importante que estos estén en tu mente y en tu corazón. La palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, que dice, no está en él. No te lo está diciendo Karen Ruiz, te lo está diciendo la palabra de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y mis hermanos, el mundo va a querer seducirte. Las modas van a querer realmente llegar a ti. Miren, no estamos hablando, alguien me dijo por ahí, no es que ustedes son demasiado cuadrados, y otros que somos liberales. Pues no los entiendo, pero sí entiendo lo que me dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene causa y efecto. Y cuando a nosotros la palabra del Señor nos habla y nos dice, hoy en día la iglesia debe de tener un compromiso de enseñar, porque el tiempo, mis hermanos, dice, es malo. Los últimos tiempos van a venir momentos difíciles. ¿Sabes qué? En los últimos tiempos, dice la palabra, los corazones de las personas se van a enfriar. En los últimos días abundará el mal. En los últimos días vamos a vivir circunstancias que, si tú no dependes del Señor, va a ser muy difícil poder permanecer. Y hoy, como pastores, como líderes de esta iglesia, queremos enseñarte a la manera de Cristo. A la manera de Cristo, a la manera como Él en su palabra nos está dejando saber. Y sabes, yo quiero que vayamos a Juan capítulo 15, el verso 16. Y habla acerca de una palabra muy poderosa. Y dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargo que vayan y produzcan, ¿qué dice? Fruto. ¿Y cómo tiene que ser el fruto? Duradero. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre. ¿Entendimos este versículo? ¿Entendimos lo que el Señor nos está diciendo? Es que a mí me impresiona que cuando Dios a ti te va a pedir algo, Él ya está listo para darte. Dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargo que vayan, produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Pero ¿a qué frutos está hablando? ¿De qué frutos está hablando? Porque usted y yo podemos tener un árbol frutal en la casa, ¿verdad? Y tener una buena cosecha de aguacates, una buena cosecha de tomates, una buena cosecha. Hoy es el tiempo donde muchos siembran y donde nosotros podemos ver que hay frutos. El día de ayer iba donde Javier y me detuve en la planta y yo le dije, Javier, las plantas ya están floreando. Esto significa que viene fruto.
no podemos dar fruto si no hay algo visible en nosotros. Se tiene que ver, se tiene que palpar, se tiene que entender que los frutos del Espíritu que el Señor está hablando son acciones buenas. Está hablando de una vida en obediencia, que la evidencia de la vida que permanezca a Cristo es aquella que el mundo está viendo en nosotros. ¿Acaso en algún momento no has escuchado? ¿Y cómo es que hacen si son cristianos? ¿Y cómo es que andan si son cristianos? ¿Cómo es que participan si son cristianos? Y acá la Biblia nos está dejando saber. Y Pablo en el libro de Gálatas, y yo sé que tú lo has escuchado, dice que hace mención de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo tú te los puedes: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Y todas aquellas cosas que muchas veces las decimos con nuestra boca, tiene que haber un efecto que las podamos hacer notar, porque Cristo mora en mí. ¿Cuántos están aquí conmigo en esta mañana? Amén. En otras palabras, el fruto es la evidencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y yo quiero decirte, y es que cuando Dios nos escogió, nos rescató y nos dio una misión. Y algunos de ustedes me pueden decir: no, pastora, es que todavía no he encontrado mi misión, todavía no he encontrado mi propósito, todavía. Pero ¿sabes qué? El primer paso que nosotros debemos de hacer es que cuando el Señor te llama y Él habla a tu vida y a tu corazón, es para ser diferente. ¿O acaso hemos venido nosotros al Señor para ser igual? Yo creo que todos los que tuvimos un encuentro con Jesús fue porque queríamos ser diferentes, porque estábamos en una condición que ya no queríamos vivir. Es porque realmente me sentía cargada, necesitaba ayuda y quiero algo diferente. Por eso venimos a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que algo cambia dentro de nosotros y que no podemos ser igual, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, el verso 17. ¿Sabes que este versículo no lo tenía? Y me desperté con este versículo en la mente. Y yo dije, y el Señor solo me puso en mi mente la primera frase: de modo que si alguno está en Cristo. No te dice de modo que si alguno va a Cafi, de modo que si alguno tiene un corazón bueno. La palabra te dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son, mis hermanos, hechas nuevas. En este momento la iglesia, no estoy hablando de lo local, no estoy hablando de Virginia, estoy hablando de la iglesia universal. La iglesia está entrando en un letargo. La iglesia está adormecida. La iglesia realmente está pasando por algo que hay un enfriamiento espiritual. Y miren, es el momento de elegir. Es el momento de ponernos firmes, parados sobre la roca inconmovible que es Cristo. Porque, ¿sabes qué? El Señor nos ha escogido para dar frutos. ¿Sabes el segundo versículo? Y se me ayuda Alvarito con Juan, siempre el versículo lema de esta prédica.
Juan 15:16. Y yo quiero que si tú lo tienes, subráyalo. Es muy importante. Esto dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pero el Señor nos está encargando, cuando ya hemos tenido este contacto con el Señor, cuando ya usted le entregó su vida a Jesús, cuando usted le dijo: quiero ser parte, y que tú vengas a ser parte, las dos partes se unen y son uno en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que dice? Que dice de que les encargo que vayan y produzcan frutos verdaderos. ¿Por qué? Porque el árbol que no da fruto, ese nadie lo quiere. Yo no sé si en su pueblo, en su ciudad o en el lugar donde usted fue, porque se ve más en mi caso, en mi pueblo. Habían árboles que estaban fuera y eran frutales. Eran árboles de mango, de pronto eran árboles de jocotes. No sé cómo le dicen usted en su país. Pero todos los niños, usted los miraba con piedras. Usted los miraba con un palo. Usted los miraba que los niños se subían y al pastor le da risa porque él era de uno de ellos. Usted miraba a todos los niños tratando de agarrar un fruto. Pero el árbol que no daba frutos, los niños ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera querían. ¿Y sabe qué pasaba con esos árboles? Los cortaban porque creían que era un árbol que no tenía vida. Era un árbol innecesario. Pero aquel que tenía frutos, todo mundo quería estar ahí. Todo mundo quería ser deleitado con los frutos de ese árbol. Y es que, mis hermanos, Dios te llamó para dar frutos. Dios te llamó para ser diferente al montón. Dios nos llamó y nos puso nombre, porque Él nos sacó del mundo. Pero no podemos jugar en estar aquí y en el mundo, participando en las cosas de la iglesia y participando en las cosas del mundo. Lo siento, pero el Señor va a demandarme si esta palabra yo no se la digo, iglesia. Nosotros hemos sido llamados para ser diferentes, para poder hablar del lenguaje de Cristo. Y esto, mis hermanos, representa los resultados de vivir una vida alineada a Cristo Jesús. Una vida diferente, que los demás puedan ver que porto algo. ¿Qué te pasó? ¿Algo pasó en ti? ¿Ya no hablas igual? ¿Ya como que ya no mucho se pelea con la vecina? ¿Ya como que los frutos del Espíritu Santo están dando evidencia que algo está bien? Nos podemos equivocar, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo no te va a dejar si estás haciendo algo malo. Vas a hacer que vayas a pedir perdón. Te va a hacer que vuelvas a alinearte. Él va a hacer que lo vuelvas a buscar, que vengas con Él. ¿Por qué? Porque Él, mis hermanos, quiere hacer algo diferente con nosotros. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Hay batallas que nos tocan vivirlas a diario. Hay circunstancias que nos tocan enfrentar. El mundo hoy en día nos está golpeando con tecnología, con cosas que el mundo está colocando en nuestros hijos, aún en nuestro matrimonio. Muchas situaciones que antes usted y yo no lo mirábamos, para ahora hay cosas que son normal. Porque siempre lo he dicho en mis prédicas. El mundo está llamando las cosas buenas las que son malas, y las cosas que son malas las llaman buenas. Tú no ganas la batalla ni alcanzas la victoria si no estás tomada de la mano del Señor.
si no estamos realmente pidiéndole al Espíritu Santo que Él transforme nuestra vida. Pero me llama la atención esta palabra que Dios nos está diciendo: frutos que permanezcan. Porque Él sabe la batalla continua que nosotros tenemos. Y no la podemos librar, mis hermanos, si usted y yo no viven una vida en integridad y vidas que busquen al Señor. ¿Sabes qué significa permanecer? Permanecer significa mantenerse sin variación. Esto lo busqué en un diccionario normal. ¿Qué significa permanecer? Y dice: mantenerse sin variación, estar en un mismo lugar, en estado o en calidad. Es continuar, es seguir, es persistir, es durar, es resistir, es quedarse, es habitar, es residir y es vivir. Eso es permanecer. ¿Cuánto tenemos que decirle al Señor? ¿Cuánto tenemos nosotros que decirle al Padre? Padre, yo te necesito. Yo necesito permanecer porque hay pruebas que me hacen dudar. ¿O no les ha pasado? Nos ha pasado, mis hermanos. Y comenzamos nosotros a decir: ¿sabes qué? Hay pruebas y situaciones difíciles que nos desaniman. Que en lugar de permanecer en Él y estar tomados de su mano, tú te sueltas. Y allí viene el enemigo a querer robar y hacernos retroceder. Y Dios nos está diciendo hoy en esta mañana y nos recuerda: yo quiero que permanezcan y que tengan frutos que duren. Porque la paciencia, mis hermanas, es todos los días. El dominio propio es cada día. El gozo es en medio de las circunstancias. La fidelidad es en medio de aún cuando realmente pasan situaciones que tú no entiendes. Permaneces firme con el Señor. Y el Señor nos dice: te escogí para que des fruto y que tengas un fruto permanente. Porque el Señor conocía que tenemos un adversario que se llama Satanás, que no duerme, que está constantemente haciendo como león rugiente, viendo a quién devorar. Él nos dice: tú serás luz, tú eres la sal de esta tierra. Es que Él confió con nosotros, Él nos escogió. Y es que cuando nosotros, mis hermanas y mis hermanos, el Señor se agrada cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos comportamos. Pero sabes, para dar frutos permanentes debemos convivir con el Espíritu Santo. Debemos tener intimidad con el Padre. Si tú no estás conectado con el Señor y con la fuente, muy fácilmente podrás decir sí a las cosas que no te convienen, a las cosas que son carnales, porque no estamos viviendo en el Espíritu, sino que únicamente, mis hermanos, estamos de pronto asistiendo por un momento. Pero el Señor te está invitando hoy: yo quiero que permanezcan. Es que yo los escogí a ustedes y yo quiero llevarte, porque ya te hablé que Él nos escogió. Ya hablamos ahora que hay que permanecer con fruto, pero ya te voy a hablar acerca de la bendición. No quiero que estés serio conmigo. El mensaje no ha terminado. Amén. Sabes, debemos convivir con el Espíritu Santo, estar unidos cada día en palabra, en testimonio, en saber lo que Él quiere de mí.
En la mayoría del tiempo nosotros como esposos junto con el pastor, en nuestro matrimonio hemos tenido la bendición de siempre estar juntos. Por el trabajo, viajamos juntos, estamos juntos. Y tenemos esa bendición de estar allí en ese momento compartiendo, conviviendo. Y eso ha hecho que yo conozca sus gustos y él conozca mis gustos. Y una de las cosas que nos conocemos tan perfectamente es cómo nos gusta el café. A él le gusta de una manera diferente como me gusta a mí. Y él sabe perfectamente cómo hacérmelo para que yo lo pueda degustar. Y yo sé cuánta leche, sé que no le gusta el azúcar, sé la temperatura que le gusta. ¿Por qué? Porque hemos convivido, porque tratamos de yo agradarlo a él y él agradarme a mí. ¿Sabes? Con el Espíritu Santo es igual. Tú sabes lo que al Espíritu Santo le gusta de ti. Tú sabes lo que el Espíritu Santo anhela de ti. A él le gusta que le des tiempo. A él le gusta que aprendas a escuchar. A él le gusta que tengas ese espacio en todo el día de tu agenda saturada. Él está esperando ese momento para hablar a tu espíritu, para que nosotros permanezcamos con nuestros frutos, para que nosotros demos evidencia que Cristo está en nosotros. En esos tiempos de intimidad, Él te moldea, te transforma y te deja saber qué es lo que tú debes hacer para caminar. Yo te quiero decir algo. El Espíritu Santo es nuestro amigo. Hoy en día esa palabra está muy escasa, con todas las características que contiene un amigo. Pero ¿sabes qué? Él quiere sacarte de donde nosotros estamos. No sé cuál sea tu problema, cuál sea tu circunstancia, no sé cuáles sean tus temores, no sé cuál es la crisis que estás enfrentando. No sé la situación que realmente estás batallando, que el enemigo toma ventaja cada vez que tú quieres decir no. Ya lo hiciste. Él quiere ayudarnos. Solo teniendo esa intimidad con el Señor, mis hermanos, vamos a poder vencer en el nombre de Jesús. Así que yo quiero recordarte y hablarte que los hijos de Dios que permanecen no van a perecer. Los hijos de Dios que permanecen verán la gloria de Dios. Y yo me recuerdo en una historia cuando Pablo va en una embarcación junto a muchos presos. Y él tiene que compadecer en Roma. Y dice que esta embarcación sale, pero viene un momento, una turbulencia muy fuerte. Y el barco comienza a moverse de una manera que iban a perecer. Y todas las personas que estaban ahí estaban asustadas. Estaban realmente pasando una agonía porque no querían morir. Pero por cuestiones de tiempo no te voy a llevar a este pasaje. Pero dice la palabra que él comenzó a orar por aquella embarcación. Y se le apareció un ángel. Y el ángel le dijo: no temas, no tengas miedo, porque ninguno de los que están aquí va a perecer. Va a perecer la nave, pero ninguno perderá la vida. Porque déjame decirte
que cuando hay hombres de Dios que permanecen y dan frutos, no importa la tribulación, no importa las circunstancias que estás viviendo, el Espíritu de Dios siempre vendrá a tu rescate, siempre vendrá a sacarte, y Él te dirá: no temas, yo estoy contigo, nada va a perecer, nada va a faltar, porque la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús es mucho más grande. Ahora, la última frase del versículo. Jesús les está pidiendo algo a sus discípulos. Jesús les dice: yo te escogí. Jesús les dice: den frutos, frutos que permanezcan. Pero si tú haces esto, ahora quiero decirte la mejor parte, le dice Jesús a los discípulos. Y esto es lo que, iglesia, Dios nos está diciendo también esta mañana a nosotros. Dice: produzcan frutos duraderos, así el Padre le dará todo. Diga conmigo: todo lo que pidan en su nombre. Yo no sé si usted tiene una lista de peticiones, si usted tiene una lista de deseos, si todavía usted no ha visto cumplirse o ver realidad lo que usted está clamando. La palabra del Señor nos dice: no te escogió cualquier persona, te escogió el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor escogido para grandes cosas. El Señor quiere hacer algo poderoso en tu vida. ¿Y sabes qué dice Juan capítulo 15, el verso 5? Y ya estamos terminando. Juan capítulo 15, el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esta lleva, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mis hermanos, los frutos serán visibles a tu vida. Los frutos se verán. Los demás verán la que tú estás viendo, la gloria de Dios, porque estás permaneciendo en Él. Puertas que han sido cerradas se te van a abrir. El Señor te va a sorprender con lo sobrenatural. El Señor visitará tu casa. El Señor responderá a tus peticiones. El Señor se moverá de una manera gloriosa. Hay alguien que crea esta mañana. Hay alguien que diga: quiero permanecer en ti. Repitamos esta frase, repite y di conmigo: quiero permanecer en ti, porque yo entiendo que separado de ti nada puedo hacer. Hermanos, enchuflémonos nuevamente con la vid. Pongámonos realmente a decirle al Señor: Señor, yo sé que tiene grandes cosas. Juan 15, 7. En ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, la palabra muchas veces está repitiendo: lleven fruto, pero en muchas ocasiones Dios te está diciendo: te daré mucho más, te voy a hacer grande, voy a hacer cosas grandes contigo. Y la palabra dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho en el nombre de Jesús. Ponte en pie, iglesia, en esta mañana. Hay una palabra poderosa que el Señor quiere hablar a nuestro espíritu, porque es a los pies de Cristo que nosotros veremos la gloria de Él. No hay otro lugar, no hay otro lugar donde ir a buscar. Mira, los deseos de la carne traen muerte. Los deseos de la carne te hacen retroceder. Los deseos de la carne no producen milagros. Los deseos de la carne no obran milagros. No miran realmente cosas sobrenaturales. Pero mi Padre Celestial dice que aquel que permanece en mí, aquel que ha puesto los ojos sobre mí, verá la gloria de Dios de una manera manifestada en cada uno de ustedes. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa.
Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio familiar. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!